Muy bien, muy bien, vamos a comenzar. Nuevamente, muy buenos días con los chicos y chicas de Selección Uno. ¿Cómo están? Vamos a continuar con la historia universal. Hoy tocaremos este tema, la época del imperialismo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es estudiar lo que pasaba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cómo las potencias van a dominar a muchos países en África, en Asia, en Oceanía, inclusive en partes de América. A este tiempo le vamos a llamar la época del imperialismo. Muy bien, entonces empezamos. Ahí tenemos el título. Muy bien. Si decimos que esto es una época, un periodo, una etapa, pues ¿a qué años corresponden? Muy bien, estamos colocando que esta época del imperialismo abarca desde 1871 hasta 1914. ¿Qué pasó en 1871? Una fecha que hemos conocido, ¿ah? Sí, y creo que la semana pasada nomás lo vimos. Para esa fecha, a ver, les doy una pista, nació un país en Europa, un país importante, un país poderoso, protagonista en la historia europea. ¿Ah? ¿Qué país nació en 1871? Así es, ya, Cristian Coronel, ya, así es, señorita Andrea Chuquivilca, nació Alemania, el imperio alemán, ya, producto de una unificación política. Ujú. Muy bien, entonces estamos tomando en cuenta la unificación de Alemania para marcar el inicio de esta época del imperialismo y al otro lado estamos colocando 1914. ¿Y qué pasó en esa fecha? 1914 es una fecha conocida, conocida, bueno, por los que ya manejamos un poco de historia. 1914 fue el año en que empezó una terrible guerra que nos toca estudiar, por cierto, la próxima semana. ¿Ah? ¿A qué guerra me refiero, muchachos? Me refiero, claro está, a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, conocida por algo también como la Guerra de 1914. Sí, hasta vi una película que se llamaba así, 1914. ¿Y de qué trató? Pues de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, entonces, ahora, estas fechas mm, eh, no son compartidas por todos. Es decir, hay quienes consideran que la época del imperialismo empezó mucho antes, no en 1871. A quienes extienden esta época del imperialismo a todo el siglo XIX, ¿ya? Y que termina en 1914. Ahí sí estamos de acuerdo, ¿ya? Estamos de acuerdo con que termina en el año 14, pero sobre cuándo empieza, como que ahí no hay unanimidad entre los historiadores, entre los autores, ¿ya? Nosotros estamos colocando esta fecha, ¿ya? Pero vamos a colocar sucesos que se dieron a lo largo del siglo XIX, ¿ya? Como, pues, formando parte también de esta época. ¿Qué cosa es la época del imperialismo? A ver, decimos que es un periodo en el cual las potencias, ¿ya? Y todas las potencias en este tiempo eran capitalistas, ¿ya? Después hablaremos de potencias socialistas como la Unión Soviética. Las potencias capitalistas, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Francia y otros, se van a disputar la ampliación de sus imperios coloniales. ¿Qué significa eso? Que estas potencias habían tomado territorios en África, ¿ya? En Asia, en Oceanía, en América Central, ¿ya? Y no satisfechos con lo que tenían, van a buscar más territorios, ¿ya? Van a buscar ampliar sus imperios coloniales.
¿ya? No, esto es mío, no, esto es mío, y así se va a vivir, pues, años de guerras, de invasión, años de conquista, durante esta época del imperialismo. Muy bien. ¿Cuáles fueron los dos continentes más invadidos, más colonizados en esta época? Pues fueron África y Asia, ¿ya? África y Asia. África casi completamente. Asia, la parte sur, ¿ya? Muy bien. Entonces, las potencias van a tener ahora colonias en África, Asia, y algunas también los tuvieron en Oceanía, inclusive en América. No, profe, pero América ya se había independizado. No toda América se había independizado. Perú se independizó, por supuesto, antes de esta época. En 1821, Perú se proclamó independiente. Por algo hemos nosotros celebrado, entre comillas, porque no había por la situación mucho que celebrar, pero pues se había celebrado el bicentenario de la independencia. Muy bien, pero habían otros lugares de América que estaban bajo el dominio todavía de alguna potencia. Muy bien, entonces las potencias buscaron colonias por el mundo. Ya las potencias invirtieron, ¿no?, sus recursos, sus fuerzas en conseguir colonias. Las colonias eran el futuro, porque si no conseguías colonias y no tomabas el control de los recursos naturales de esas colonias, pues llegará el momento en que tus recursos se van a acabar y ya no vas a poder mantener tu desarrollo industrial. Necesitamos colonias para asegurarnos el futuro, ¿ya? Con las riquezas que ahí vamos a obtener. Muy bien, así pensaba la gente en ese tiempo. Actualmente ya no tanto, ¿no? Ya no vemos a los países pues invadiendo así, ¿no? Ya no vemos mucho eso, ¿no? Hay guerras, claro, todavía, pero ya no es tanto para controlar directamente territorios extensos del mundo. Muy bien. Ahora, ¿esto ya había pasado antes? Sí, ya antes las potencias se habían expandido. Nosotros hemos estudiado la expansión europea, un proceso que se dio entre los siglos XV y XVI. En esos tiempos, del siglo XV y XVI, ¿qué reinos eran los que se habían expandido y habían conseguido más colonias? En ese entonces habían sido Portugal y España. ¿Sí? ¿Recuerdas que Portugal llegó a dominar parte de la India? Llegó a dominar costas en África, llegó a dominar Brasil, y España dominó un enorme territorio en América, desde México hasta Argentina, pasando por Perú, por supuesto. Entonces, eso fue la primera expansión europea. Eso fue el primer colonialismo, ¿ya? Lo que ahora estamos estudiando es una segunda expansión europea, aunque no solo de europeos, ¿ah? También estuvo Estados Unidos, estuvo Japón en esta expansión. Un nuevo colonialismo es lo que estamos viviendo en el siglo XIX y XX. Por eso podemos llamarle un neocolonialismo. Ya sabes que neo significa nuevo, ¿no? ¿Ya? Un neocolonialismo para diferenciarlo del primer colonialismo que se dio pues años atrás. ¿Y qué pasó con las colonias de Portugal y con las colonias de España? Pues la gran mayoría de esas colonias ya se habían independizado. España y Portugal, por lo tanto, ya no eran los poderes que dominaban el mundo. Ya no. Ahora van a ser otros. Ahora los que más colonias van a conseguir van a ser Inglaterra y Francia. Sobre todo estos dos. Inglaterra y Francia. ¿Ya? Así que ya fue la época de España, Portugal, ahora es el tiempo de Inglaterra y Francia. ¿Ya? En estos años antes de la Primera Guerra Mundial.
Muy bien, sigamos. Tenemos aquí una caricatura, ¿ya? Que siempre lo pongo cuando estudio este tema. ¿Qué es lo que vemos? A ver, vemos a un pulpo, ¿ya? Que tiene a ver, vemos, bueno, la acrobatita ya nos dice eh, quién es, ¿no? O qué representa. Dice, England, pues, es una caricatura para representar, pues, a Inglaterra, ¿ya? Muy bien, acá aparece un hombre blanco, con ojos azules, un pelirrojo, pues, con su sombrero de copa, así que asumo que es un burgués. Ten en cuenta que para estos años, Inglaterra es un estado burgués, ¿sí? Es un estado burgués. Desde la Revolución Inglesa, siglo XVII, Inglaterra es un estado burgués, es decir, controlado por una burguesía industrial, comercial, bancaria, etcétera. ¿Y qué está haciendo este pulpo? Está colocando sus tentáculos en diversos territorios del mundo, ¿ya? Ahí dice Helgoland, Irlanda, India, Canadá, Jamaica, Chipre, eh, ¿qué es esto? El Cabo, Gibraltar, la Tierra de los Boers, Australia, Malta, Egipto, pues, y faltaría más. Es decir, aquí se han colocado distintos territorios que fueron dominados por Inglaterra en ese tiempo. Y faltan otros, faltan más tentáculos. Entonces, así se suele representar, ¿no? Con una caricatura a los imperialismos. En este caso, esta caricatura representa al imperialismo inglés o británico. Pero podríamos colocar otro, ¿ya? Otro pulpo francés y otro alemán y otro estadounidense y otro italiano, belga, holandés, japonés, pues habían diversos imperios coloniales. ¿Por qué colocan al de Inglaterra? Porque era el imperio más grande, ¿ya? El que necesitaba más tentáculos porque tenía pues muchas colonias en el mundo, ¿no? Ahí está. Así que el país más imperialista entre estos años, el más colonialista, el que más se expandió, fue Inglaterra, ¿ya? Muy bien. Nos preguntamos, ¿y qué es el imperialismo? ¿Qué es esto, no? Vamos a dar un par de conceptos. El imperialismo es una doctrina que defiende el dominio de un Estado sobre otros estados. Si este primer Estado es fuerte, es rico, tiene los medios, ¿no?, económicos y militares para dominar a otros estados, pues que lo haga, ¿ya? Muy bien. Entonces, los imperialistas son aquellos que van a promover el dominio sobre otros estados. Esto no es algo nuevo. Esto de los imperios, el imperialismo, existe desde la antigüedad. Desde la antigüedad hemos hablado pues de diversos imperios, ¿no? Que han conquistado, que han sometido a otros pueblos. El imperio romano, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. La diferencia es que este imperialismo es un imperialismo capitalista, ¿ya? Ese se hace bajo el sistema económico del capitalismo. El imperio romano era un imperio esclavista, esclavizaba a los pueblos que dominaba, ¿no? Acá no. Acá los pueblos dominados no van a ser esclavizados, ¿ya? No, profe, pero los de África sí van a ser esclavizados. No, tampoco los de África, pero eran negritos, ya no importa que sean negritos, no van a ser esclavizados. Antes, sí, la población negra africana fue esclavizada lamentablemente, ¿no? Pero para este tiempo, para estos años, ya no. El esclavismo era visto como un sistema obsoleto, ¿no? ¿Ya? Un esclavo no rinde, no es productivo, ¿ya? Si solamente trabaja por temor al látigo, pues no va a rendir, ¿ya? El africano va a ser un hombre libre que va a trabajar en las fábricas que abrirán pues los
europeos, o distintos lugares, pero como trabajadores asalariados, ¿ya? Pues muy bien, entonces el imperialismo no es algo nuevo, pero el imperialismo capitalista sí, el imperialismo capitalista sí, ¿ya? Entonces esto nos lleva también a hablar sobre otro concepto del imperialismo, un concepto que nos trae Lenin. ¿Quién fue Lenin? Lenin fue el líder más importante de la Revolución Rusa, el fundador de lo que llamaremos después la Unión Soviética. Lenin era un socialista. Lenin nos dice lo siguiente: el imperialismo es la fase superior del desarrollo del capitalismo, ¿ya? Que el capitalismo ha pasado por varias fases a lo largo de su existencia. Primero existió un capitalismo mercantil, primera fase. Después un capitalismo industrial, ¿ya? Segunda fase. Y ahora un capitalismo imperial o imperialismo, ¿ya? Así que nos habla de tres fases del capitalismo, ¿ya? Así es, tres transformaciones, ¿no? Así como cuando Goku, pues, cabello, ¿ya? Rubio, luego electricidad, luego se alargó su cabello, ahora está blanco, ahora, pues, igual el capitalismo ha pasado por varias transformaciones, nos dice Lenin. El imperialismo es considerado, pues, la tercera fase, la fase superior y la última fase del capitalismo, según Lenin. ¿Ya? Entonces, podemos definir también al imperialismo como la tercera fase del capitalismo. ¿Ya? Muy bien. Una fase superior al que solamente llegan aquellos países pues que ya se han industrializado, aquellos países que se han consolidado ya como capitalistas, aquellos países que han logrado ya un progreso material, ¿no? Perú no es uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Para este tiempo, Perú recién empezó a industrializarse y lentamente. En cambio, los otros países, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, eran potencias industriales ya, ¿no? Así que ellos son los que pasan a esta última etapa, la del imperialismo. Muy bien, sigamos a ver por qué. ¿Por qué el imperialismo? ¿Por qué buscar colonias? ¿Por qué dominar, ¿no?, África y otros lugares? Las potencias y las burguesías que dominaban en estas potencias buscaban controlar abundantes materias primas. Así es, cuando hablo de materias primas, pues me refiero a minerales, ¿no? Metales, ¿ya? Necesitaban, pues, cobre, necesitaban zinc, hierro, ¿no? Necesitaban también fuentes de energía, fuente de energía, ¿no? Carbón, ¿ya? Entonces se encuentran grandes minas de carbón en algún lugar, pues quieren dominar ese lugar. El carbón es muy importante, ¿no? Para mover las locomotoras, los barcos a vapor, o también, pues, se encuentran yacimientos petroleros, que ya están comenzando a usar el petróleo. Estamos paralelo a la segunda revolución industrial. Segunda, pues el petróleo es importante, ¿no? Y así buscaban materias primas, fuente de energía, buscaban mercados, ya que estos países son industrializados, están produciendo muchos bienes y necesitan vender. Dentro del país, la población no es capaz de consumir todo lo que ellos producen. A ver si le pagaran más a sus trabajadores, podrían consumir lo que produce la industria de ese lugar, ¿no? Pero como no es así, tienen que llevar estos bienes excedentes a otras partes. Pero si sales, compites con otros a la hora de comercializar. Ah, pero si tu país domina cierto lugar, pues obliga a esa gente a comprarle únicamente a nuestro país, ¿no? Y así te aseguras mercados. Muy bien, mercados, fuente de energía, materias primas, mano de obra barata,
Vemos aquí, pues, la causa económica de las potencias, de por qué buscan colonias en el mundo, ¿ya? Muy bien, todos los pueblos de África, los territorios de Australia, la India, etcétera, fueron pues zonas, fuentes de materias primas y zonas considerados mercados. Otro motivo es que eh, dentro de un país desarrollado ya había mucha competencia. Tal vez no era lo mejor invertir todo nuestros capitales en Inglaterra o en Alemania o en Francia. Tal vez sería mejor invertir una parte de esos capitales fuera, en un país no desarrollado, en un país colonia inclusive, y obtener algunos beneficios en esos lugares. Por ejemplo, el contar con trabajadores más baratos, a quien se les pueda pagar menos. ¿Quién gana más? Pues el trabajador en África, el trabajador en Europa, ¿no? El trabajador en Perú o el trabajador en Estados Unidos. Haciendo lo mismo, pues ganan más los que están en Estados Unidos, en Europa, ya que tienen mayores beneficios que en los países pues menos desarrollados. Así que podían aprovechar eso, ¿no? Mano de obra más barata. O el pagar menos impuestos, o tal vez el no pagar impuestos porque van a ser exonerados, pues, y así una parte de los capitales fue exportado al resto del mundo. Otra causa que tenemos es el gran aumento demográfico en Europa. Europa estaba sobrepoblada. Ten en cuenta que para estos años ya enfermedades que antes mataban a muchos, ahora han sido ya superadas. Ya en este siglo XIX ya se conocen las vacunas, no de todas las enfermedades, ¿no? Pero ya hay vacunas, ya la viruela, pues ya está, ¿no? Controlada, ¿no? Antes mataba a tantos, y así hay avances en medicina. Cuando estudiamos la segunda revolución industrial, dijimos que para este tiempo surgió la industria farmacéutica y la industria química, pues aquellas que van a suministrarnos medicamentos, antibióticos, que ya se pueden usar en estos años. Así que los avances en la medicina permiten, pues, que la gente ya muera menos o extienda más su tiempo de vida, la población aumenta. Además, ¿no? Que con la revolución industrial, pues, ha habido un abaratamiento de alimentos y otros bienes, y eso también, pues, va a facilitar la vida, ¿no? Y también el que más gente del campo migraba a las ciudades. Todas las ciudades estaban llenas. Muchos decidieron irse. ¿A dónde? A Estados Unidos, ¿ya? El lugar que más les atraía, ¿no? Muy bien, pero un país como Inglaterra o Francia, ¿qué podían hacer al respecto? Podían dominar algún territorio en el mundo y convertirlo en una colonia de poblamiento, para que el excedente de población sea llevado a ese territorio. Y así Inglaterra, por ejemplo, convirtió a Canadá o a Australia en colonias de poblamiento. Si uno ve pues a los canadienses o a los australianos, ellos son blancos, ¿no? Son descendientes pues de, ¿no? La gente del Reino Unido, ¿no? Pues porque fueron colonias de poblamiento en estos años. Fueron llevados allí, ¿no? El excedente de Inglaterra, de Irlanda, de Escocia, etcétera. Muy bien. Una causa más es el nacionalismo, ¿ya? La gente de las potencias sentía orgullo de su país cuando se enteraban, pues, que habían ganado una guerra ya, que habían conquistado tal territorio, que habían llevado, pues, ¿no? Eh, lo de su país a otros lugares. Y así, pues, este orgullo nacionalista también fue un motivo
de la expansión. Muy bien. ¿Qué países son los que más colonias llegaron a tener en este tiempo? Pues creo que ya les dije. Número uno, Inglaterra. Número dos, Francia. Y de ahí ya vienen otros, ¿no? Como Alemania, Estados Unidos, Japón, ¿no? Y otros más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no te olvides, los dos que más colonias consiguieron en esta época del imperialismo fueron Inglaterra y Francia, en ese orden. Un tercero es Alemania. A Alemania no le va a gustar esto. ¿Cómo que el tercero? ¿Por qué no tengo tantas colonias yo como estos otros? ¿Por qué no? Si yo Alemania soy más fuerte, si mi industria es más moderna, ¿por qué estoy en tercer lugar? A ver, nosotros sabemos la respuesta, ¿no? Sabemos que Alemania nació tarde. Alemania nació en 1871. Cuando nació, ya Francia, ya Inglaterra, habían empezado a conseguir colonias. Habían comenzado a invadir África, Asia. Alemania recién nacía. Entonces, cuando Alemania busca colonias, pues los consigue, pero los otros ya habían conseguido más, ¿no? Así es, ¿no? Llegamos tarde a la reunión, pues, ya se comieron casi todo y dejaron un poquito, pues, tenemos que conformarnos con eso. Pero Alemania no quiso conformarse con tener pocas colonias. Dijo no, ¿ya? ¿Qué podía hacer? Pues quitarle sus colonias a Francia e Inglaterra. Muy bien. ¿Cuándo va a intentar hacer eso? En la llamada Primera Guerra Mundial. La causa principal de la Primera Guerra es esto que estamos señalando, esta disputa por colonias entre los poderes europeos. Muy bien, sigamos a ver. Muy bien, aquí tenemos una caricatura, un dibujo, para hablar sobre cómo las potencias justificaban su dominio sobre otros pueblos. ¿Cómo lo justificaban? A ver, eh, veamos la caricatura, a ver. Hay dos personas que están cargando, ¿no? ¿Ya? ¿Quiénes serán estos? El primero me recuerda al que está en el pulpo. ¿Recuerdas el pulpo? Su sombrero de copa, pues me recuerda a él, ¿ya? Y por la chaqueta roja, pues tengo que decir que este es un inglés, ¿ya? En Inglaterra usaban estas casacas rojas, ¿ya? Entonces, el personaje que está aquí representa a Inglaterra y el que está debajo a Estados Unidos, ¿no? Es más fácil identificarlo. Este es Tío Sam, la caricatura que representa a Estados Unidos, ¿sí? Ahí están los colores de Estados Unidos. Muy bien, ¿qué están haciendo estos dos? Están llevando sobre sus hombros, miren, a, a distintas personas. Estados Unidos, ¿a quién está llevando? A un filipino, un puertorriqueño, un cubano, un hawaiano. Sabrás que en esta época del imperialismo, Estados Unidos dominó las Filipinas y Puerto Rico y Cuba y Hawái. En el caso de Inglaterra, Inglaterra llegó a dominar partes de China y de Egipto y de la India, ¿ya? Y de los países árabes y la tierra de los zulúes en África. Muy bien. ¿Qué representa la imagen? Que estos dos que están abajo, blancos, ¿sí? A diferencia de los que están arriba, blancos, ellos ya saben lo que es la civilización. Ellos ya alcanzaron el progreso, ¿ya? En cambio, consideran que estos pueblos todavía viven ¿en qué? Viven en la ignorancia, en las supersticiones, en la brutalidad, en los vicios, en la opresión, en la barbarie, y así, ¿no? ¿Ya? En el canibalismo, ya en ya hay palabras que no sé su traducción, ¿ya? Viven pues
en la ignorancia, en el atraso, ¿ya? Y estos pueblos pertenecen a razas inferiores, ¿ya? Uy, ya estoy hablando de racismo. Sí, en este tiempo, siglo XIX, el racismo era muy utilizado. Las élites blancas que dominaban en las potencias se sentían superiores. Creían que los blancos eran una raza superior. Como los países más desarrollados eran países con élites blancas, creían pues que esto era una cuestión racial, que los blancos eran más inteligentes, que los blancos eran superiores, ¿sí? Que eran más hermosos, ¿ya? ¿Ya? En cambio, los de otras razas, pues eran inferiores. Ellos por sí solos no podían llegar al progreso, a la civilización. Era entonces deber de los blancos, de Inglaterra, de Estados Unidos, ayudar a las razas inferiores a llegar a la civilización, llegar al progreso. Así que era deber del hombre blanco, ¿ya? Ponerse al hombro a los demás pueblos para sacarlos de la ignorancia y llevarlos a la civilización. Esta caricatura se llama eh, La carga del hombre blanco. Fue hecho en ese tiempo para justificar el dominio de las potencias sobre los demás pueblos. ¿Ya? Aquí lo vamos a colocar. Justificación. A ver, primero, la creencia en que hay una raza superior, la raza blanca. ¿Ya? Ya ha pasado 200 años de esto, vamos, 150, 100 años, y todavía hay gente que piensa así, que la raza blanca es la raza superior. Hitler lo creyó, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, la superioridad de la raza aria, ¿no? Bueno, estamos en el siglo XXI y esto como que ya quedó atrás, ¿no? Nosotros no lo aceptamos. Además, ¿qué pruebas científicas existen para afirmar aquello? No hay pruebas científicas, ¿no? Seamos del color que seamos, todos pertenecemos a la misma especie humana. Todos somos Homo sapiens, ¿ya? Si en el mundo convivieran Homo sapiens y neandertales y Homo erectus, Homo habilis, es decir, el humano moderno conviviera con humanos menos desarrollados, evolutivamente hablando, allí tal vez podríamos decir pues que hay una especie superior, más adaptada, ¿no? Más inteligente. Pero todos los seres humanos en el mundo somos Homo sapiens, todos, ¿ya? El Homo sapiens surgió en África, migró por todo el mundo, ¿ya? Se adaptó a ciertos terrenos, ciertos climas, algunos van a pigmentarse más su piel, ¿no? Se oscureció, otros no, pero todos somos Homo sapiens, con la misma capacidad cerebral, ¿no? Acá pues se hablaba de superioridad de una raza sobre otra, y que la raza superior tiene el deber de civilizar a las razas inferiores. Así que nos echamos al hombro a ellos para poder civilizarlos. Muy bien, así que si te pregunto, ¿con qué argumento justificaron el dominio, estas potencias? Pues decimos con ese supuesto deber civilizador. Que yo veía cuando era muy chico, ya no desde allá, una serie antigua, vi invasión extraterrestre. Me recuerda eso. Llegaron los extraterrestres y nos dijeron, todas las enfermedades que ustedes tienen, nosotros podemos curarlas. Tenemos el avance científico para hacerlo. Tenemos la tecnología, la ciencia para superar todas las limitaciones que ustedes tienen seres humanos. Bienvenidos entonces extraterrestres, ¿no? Claro, pero en el fondo lo que querían ellos era comida, ¿no? Así que nos capturaban, pues, para ya llevarnos. Y lo de darnos a conocer, pues, sus avances tecnológicos, científicos, ¿no? Pues era solamente
pues una justificación, un pretexto para iniciar un dominio, ¿no? Pues ya debo dejar de ver muchas películas, muchas series extraterrestres, ya seguramente, pero pues se me vino a la mente con este tema, ¿ya? Ahí está. Muy bien. ¿Y de verdad los estaban civilizando? Pues en parte sí, porque ya muchos pueblos de África pues peleaban con lanzas, hasta aún practicaban algunos de ellos el canibalismo. eh, pues ahora la situación va a cambiar, ¿no? Ya, pero ¿a costa de qué, no? A costa de que muchos de ellos sean asesinados, de que sus recursos sean, ¿no?, saqueados, de que caigan bajo un dominio fuerte, ¿no?, por parte de los hombres blancos. Así que, pues, eso no compensaba esa civilización, ¿no?, que estaban trayendo, pues, las potencias. Si no, revisa la historia del Perú, pues. Se justifica la dominación española, 300 años. ¿España nos llevó al progreso o nos hundió más bien, ¿no? ¿A qué balance sacan ustedes sobre los 300 años de dominio español sobre nuestro territorio, sobre nuestra gente? ¿España nos llevó hacia arriba, ¿no?, hacia el progreso, o más bien nos hundió, ¿no? Pues ya, seguramente hay diversas respuestas. Uno dice, no, sí, yo amo España. Otros dirán, pues no, España no nos llevó al progreso, ¿no? Y si cantas el himno nacional, pues ahí lo dices, ¿no? Largo tiempo el Perón oprimido y todo lo que sigue. Bien, tenemos un mapa ahora donde observamos eh, los imperios coloniales. ¿Ya? Muy bien, acá hay varios colores para diferenciar pues los imperios. ¿Ya? Muy bien. El color que más veo es el rosado. ¿Ya? El rosado. ¿Qué representa el rosado? Pues el imperio británico o inglés. Ahí está, ¿no? ¿Por qué está arriba? Porque pues es el más extenso, ¿no? Muy bien, ¿qué dominaba Gran Bretaña o Inglaterra en ese tiempo? A ver, en América ves este enorme territorio, Canadá, pues dominado por los ingleses. También hay numerosas islas en el Caribe o en el Océano Pacífico. También aparece una Guayana, la Guyana inglesa. También están las Islas Malvinas, cerca de Argentina. En África está pues la Unión Sudafricana, Rodesia, Kenia, Nigeria, Sudán, Egipto, etcétera. ¿Ya? Entonces hay una gran expansión por África. Muy bien, en Asia vemos a la India, su principal colonia, la India. Ahí está, también Birmania. Por acá debería decir Hong Kong, una isla que le quitaron a China en la guerra del opio. En Oceanía vemos pues el dominio sobre Australia, sobre Nueva Zelanda y otras islas alrededor. ¿Ya? En la propia Europa, bueno, dominaban Gibraltar, no se ve aquí, pero dominaban esta puntita al sur de España, Gibraltar. ¿Ya? Y así muchas otras islas, ¿no?, territorios pequeños en el mundo. Si juntamos todos estos territorios que están en rosado, podemos decir que Gran Bretaña controlaba entre la cuarta y la quinta parte del planeta, lo cual es bastante, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Antes decíamos el gran imperio español, ¿no? Pero ese imperio español ya desapareció, casi todo, ¿no? Ahora hablamos del gran imperio inglés o británico. Muy bien, ahí está de rosado. También en segundo lugar aparece Francia. Francia, que acá aparece con un color rosado, ¿no? Perdón, verde, verde limón, algo así. ¿Ya? Como vemos, Francia tiene también varias colonias, no tanto como Inglaterra, pero ahí está, una Guayana.
la Guyana francesa, que hasta ahora está bajo el control de Francia. En África era donde más territorios tenía Francia, en África, inclusive tenía más que Inglaterra. ¿Qué tiene Francia en África? Tiene a Túnez, acá no hay nombre, pero acá este es Túnez, tiene a Marruecos, a Argelia, África Occidental Francesa, África Ecuatorial, Madagascar, la isla de Madagascar, ¿no? Famosa por una película, ¿no? Animada, Madagascar, pues en Asia tiene a Indochina, ese territorio que más adelante se va a convertir en Laos, Camboya y Vietnam, ¿ya? Y así islas en diferentes lugares, como en el Caribe, es lo que Francia tenía, ¿ya? Era el segundo mayor imperio colonial. Y ahí viene ya el alemán. En este mapa vemos también las colonias de Alemania. Alemania aparece de un color anaranjado, ¿ya? Así que tenemos a Camerún, África Sudoccidental, Tanganica, ¿ya? Entre las colonias de Alemania. Aquí falta todavía colonias, ¿ya? En África y también en Asia, ¿no? ¿Ya? Son las más importantes en todo caso, y así había un imperio holandés, belga, español, portugués, italiano, danés, ruso, estadounidense, japonés, y los que estaban con este colorcito crema eran los países independientes, ¿ya? Como vemos, América del Sur, independiente, ¿ya? Excepto las Guayanas. Ahí está, Perú independiente. Perú no era un imperio colonial, tampoco era una colonia en este tiempo. Ah, dirá, no, pero nuestra economía dependía de los grandes poderes económicos. Cierto, ¿no? Pero políticamente Perú pues era un país independiente. Muy bien, entonces así vemos el mundo en la época del imperialismo, ¿ya? Vemos grandes imperios coloniales. Sigamos a ver. Ahora centrémonos en el imperialismo inglés. A ver, en el siglo XIX reinó esta señora, Victoria I, de la dinastía Hanover, ¿ya? Desde que era una adolescente, en 1837, hasta que muere ancianita, 1901, reinó Victoria, ¿ya? A estos años, ¿no? Muchos años de reinado, se le conoce como la era victoriana, ¿ya? La era victoriana. Los ingleses recuerdan seguramente mucho esta era, esta época, porque en esta época Inglaterra era el país considerado la primera potencia, la hegemónica. Cuando hablo de hegemonía, me refiero pues a la superioridad que tiene frente a los demás países. La era victoriana fue el periodo de mayor hegemonía de Inglaterra en el mundo, ¿ya? Era la primera potencia. Habían otras potencias, por eso le digo la primera potencia. Muy bien, entonces es la edad de oro de la historia de Inglaterra, esta era victoriana. Antes decíamos que la reina Victoria tuvo el reinado más largo en la historia de Inglaterra, pero actualmente ya no podemos decir lo mismo debido a la reina actual de Inglaterra, que ya tiene más años que la propia Victoria, ¿no? La reina Isabel II, ¿sí? La abuelita, la reina de Inglaterra actualmente. Ahora, también hay que recordar lo siguiente, que por más que Inglaterra tiene una reina o un reino años antes, años después, los reyes no eran los que gobernaban este país. Recuerda que Inglaterra era y es, ¿no?, una monarquía parlamentarista. Y en una monarquía parlamentarista, el rey reina, pero no gobierna. ¿Ah? Recordarás esta frase, ¿no?
El rey reina, pero no gobierna. ¿Quiénes gobiernan en Inglaterra? ¿Ya? Aquel que es nombrado primer ministro. El primer ministro es el que gobierna. ¿Ya? Entonces, aparte de la reina, también es necesario, pues, mencionar a quienes fueron los principales ministros de la reina Victoria. Aquí coloco varios nombres. Algunos eran liberales, otros conservadores. Habían dos tendencias políticas, pero todos estaban de acuerdo con la política imperialista, con el dominio sobre las colonias. Muy bien, así que en tiempos de esta reina, estos ministros impulsaron guerras de dominación en África, en Asia, etcétera. ¿Por qué consideramos a Inglaterra primera potencia? ¿Por qué? Porque Inglaterra era un país muy desarrollado, era una potencia industrial. Alguien me dirá, no, profe, pero cuando vimos la segunda revolución industrial, vimos que Inglaterra no innovó, se quedó y Alemania y Estados Unidos superaron industrialmente a Inglaterra. Es cierto, pero eso no quita que Inglaterra siga siendo una potencia industrial. No la primera potencia industrial, pero sí una potencia industrial, ¿no? De todas maneras, Inglaterra, pues, era un país desarrollado, ¿no? Ahora, si en industria ya no era el número uno, ni el dos, en comercio, Inglaterra sí era el número uno, ya que Inglaterra tenía, pues, muchas colonias, por lo tanto, controlaba grandes mercados en el mundo, ¿ya? Grandes mercados. Así es. Perú, por ejemplo, a ver, en este tiempo, Perú, ¿con qué país comercializaba más? ¿A quién le comprábamos? ¿A quién le vendíamos? ¿Mm? ¿Con qué país estuvimos más relacionados a lo largo de este tiempo? ¿Mm? Por la historia del Perú, ustedes saben, así es Rafael, así es José Pérez, con Inglaterra. Así es, con Inglaterra, ¿no? Siempre el Perú vinculado a Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra dominaba pues el comercio mundial, ¿no? Con sus grandes empresarios, ¿no? Sus casas comerciales. En Historia del Perú habrá mencionado pues a la Casa Gibbs, ¿ya? Que estuvo en el negocio del guano, un tiempo también en el negocio del salitre. Después tal vez mencionaron a los Greys, pues los ingleses. Pero no es que Inglaterra sea pues la potencia primera todo el tiempo, ¿no? ¿Hasta cuándo hablamos del liderazgo de Inglaterra? ¿No? ¿Hasta cuándo? Hasta 1914, hasta la Primera Guerra Mundial. Inglaterra es considerada la primera potencia hasta la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra va a traer como consecuencia el debilitamiento de Inglaterra. Cuando en la Primera Guerra se maten alemanes, franceses e ingleses y queden debilitados los tres, ¿quién va a emerger como la nueva primera potencia? ¿Quién aprovecha el declive de los europeos? Pues el que mejor lo hizo fue Estados Unidos, ¿correcto, José Pérez? Así es. A partir de la Primera Guerra es que decimos que Estados Unidos se convierte en la primera potencia. Ya después de la Segunda Guerra robustece esa característica. Y hasta hoy seguimos repitiendo que Estados Unidos es actualmente la primera potencia del mundo. ¿Sí? Tal vez hasta que China le quite ese liderazgo, ¿no? O Rusia se recupere, o Perú no creo, ¿ya? Pero llegará un momento en que Estados Unidos pierda, ¿no? Su liderazgo, porque en la historia hemos visto eso. Inglaterra dominó unos 200 años, y antes dominó España, dominó Francia, pues ya las potencias se levantan y luego pues no pueden mantener todo el tiempo, ¿no? Su liderazgo. Muy bien. ¿Por qué en esta época
Inglaterra se consolida como la primera potencia porque tiene más colonias que el resto de países. Y así Inglaterra tiene más reservas, más materias primas, ¿no? Más mercados, etcétera, gracias a su inmenso imperio colonial. Era un mundo, pues, dominado en gran parte por Inglaterra. De allí que surgió la necesidad de estudiar inglés. ¿Por qué estudiar inglés? Pues porque era el idioma del país que dominaba el mundo. Y en segundo lugar, ¿por qué estudiar francés? Porque era el segundo país que dominaba el mundo. Actualmente seguimos estudiando inglés, pero más tal vez por Estados Unidos. Ya no tanto por Inglaterra, sino por Estados Unidos, ¿no? La potencia actualmente, ¿no? Y si China se convierte en la nueva potencia más adelante, pues lo que harán nuestros hijos o nietos es estudiar chino mandarín, ¿no? El idioma del país que ya domina el mundo. Estamos hablando de algo a futuro, tal vez, ¿no? O tal vez Estados Unidos mantenga su liderazgo todavía 50, 100 años o más. No sabemos, pues, qué va a pasar en el futuro. ¿Cuándo le tocará a Perú? ¿Cuándo será, no? ¿Ya? Muy bien. Otra cosa que también hacía de Inglaterra líder era que tal vez Inglaterra no tenía el ejército más poderoso, pero sí tenía la marina de guerra más poderosa, ¿ya? La Royal Navy. Inglaterra dominaba los mares y justamente para ir a dominar en otros continentes necesitas barcos, necesitas eh, barcos para poder dominar el comercio mundial, ¿ya? Inglaterra era la dueña y señora de los mares. Ya vimos antes cómo Napoleón Bonaparte no pudo invadir Inglaterra debido a la marina de guerra inglesa. Veremos después que Alemania ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial pudo invadir Inglaterra, gracias a la Marina de Guerra inglesa. Como Inglaterra queda en una isla, pues se va a defender bien con barcos, ¿no? No van a poder llegar sus enemigos hasta su territorio porque pues está en una isla. Si Inglaterra fuera un país que estuviera dentro del continente europeo, ¿no? Al costadito, ¿no? De Francia, Alemania, pues habría tenido que invertir más en ejército que en marina, ¿no? Pero al estar en una isla, marina de guerra. Muy bien. Bueno, ya hemos mencionado las colonias de Inglaterra, así que esto ya está. Crítica. A ver, en una ocasión la Universidad de San Marcos nos preguntó por este autor, Hobson, autor de Imperialismo en 1902. O sea, este hombre vivía en plena época del imperialismo. Él era un economista inglés, ¿ya? Y él va a hablarnos sobre lo que estaba haciendo Inglaterra en ese tiempo, ¿ya? Una política imperialista. Hobson va a ser uno de los primeros críticos del imperialismo, siendo inglés, ¿eh? Siendo del propio país. Va a considerar que el imperialismo era un inhumano sistema económico, ¿ya? Porque esto le traía riqueza a Inglaterra, sí, pero a costa del sufrimiento de las poblaciones dominadas. De allí un inhumano sistema económico. Y todos los que participaban en esto eran gente despiadada, ¿no? Facciones, estamos usando las palabras de Hobson, ¿ya? Que dejó en su obra, ¿no? Y eso de que vamos a civilizarlos, Hobson dice que eso era solo una fachada, solo era, ¿no? Un argumento para justificar algo. Eh, Muy bien, entonces hay una crítica fuerte por parte de este Hobson, ¿ya? Cuando San Marcos nos preguntó, lo que quería que sepamos es que Hobson consideró que el imperialismo iba en contra de lo moral, de lo ético, ¿ya? Que si nosotros apoyamos esto, estamos dejando a un lado nuestros principios éticos.
porque no es correcto el imperialismo. Estamos renunciando a esas cualidades internas, como decía Hobson, a eso que desde el interior nos dice que está bien o que están mal las cosas, ¿no? La ética o moral. Ahora, Hobson es un liberal, él no es un socialista. Los socialistas obviamente eran críticos del imperialismo, ¿no? Como Lenin, pero estamos hablando de un liberal, como Hobson. Pero los liberales no necesariamente estaban a favor de las políticas imperialistas. Muy bien. Guerra del opio. A ver, muchachos. Guerra del opio. Esta fue una guerra que enfrentó a Inglaterra y a China durante estos años. ¿Por qué se enfrentaron? Porque Inglaterra, que era el país industrializado, quería vender en China. Quería que China acepte la firma de acuerdos comerciales, pero los chinos decían no, ¿ya? No queremos, decían los chinos, ¿no? Los chinos decían pues que tenían todo, no necesitaban comprar a los ingleses o a otros occidentales sus mercancías. En cambio, Inglaterra sí le compraba a China, le compraban su porcelana, esa vajilla fina que los chinos sabían hacer, o le compraban la seda, ese tejido finísimo que los chinos sabían hacer. Pero ¿por qué los ingleses no hacen su propia porcelana, su propia seda? No sabían hacerlo. Esto era algo que los chinos solo sabían hacer. ¿Cómo hacerlo? Así que Inglaterra, pues, sí compraba productos de China, pero China no compraba productos de Inglaterra. Entonces esto molesta a Inglaterra. Nuestra plata se va a China y no regresa. Esto no es bueno para nuestra balanza comercial, ¿no? Tenemos que vender en China, pero los chinos no quieren firmar acuerdos de comercio. Encontraron un producto que sí tuvo demanda en China. Lo vendían por lo bajo, ¿no? Contrabando, porque no era algo muy saludable esto que estaban vendiendo los ingleses en China. ¿Qué era esto que estaban vendiendo? Opio, opio. El opio se obtiene de la amapola, el opio se fuma, ¿ya? Y bueno, los chinos que fumaban opio, pues se sentían bien, volaban, entre comillas. Es una droga. No, no es una droga, no es dañina, decían los ingleses, pero sí lo era, ¿ya? Como quien dice, la marihuana no, no hace daño, ¿no? Pero pues hay quienes se vuelven adictos y no pueden salir de allí, ¿no? Pues igual con el opio, ¿no? Así que Inglaterra encontró esto, ¿no? Ah, pues voy a inundar el mercado chino con opio, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí tenemos algo que vender. Y los chinos, pues, que se volvieron adictos, querían opio, opio. Muy bien. Esto estaba, pues, dañando a la sociedad china. Así que el gobierno chino, China era un imperio gobernado por la dinastía Manchú. Así le llamamos por acá, los Manchú. Este imperio chino dijo basta, queda terminantemente prohibido, ¿ya? La entrada de opio a nuestro país. Y esto no le gustó a los comerciantes ingleses, a los que vendían opio, no les gustó, ¿no? ¿Ya? Pero ustedes, si nos venden y no nos quieren comprar, pues eh, buscaron a su gobierno. Inglaterra, ¿cómo reaccionó? Pues guerra contra China. Esta guerra ya empezó porque los chinos rechazaron la venta del opio. Y yo creo que está bien rechazar la venta de una droga, ¿no? Pero los ingleses dijeron no. Esto es un ataque al libre comercio. Guerra. Inglaterra le hace la guerra a China en defensa de sus, podríamos llamarle, narcotraficantes,
de los vendedores de opio, le hace la guerra. O sea, ¿cómo justificas una guerra? ¿No? Le haces la guerra a alguien porque no te deja vender una droga. O sea, ¿qué justificación podemos encontrar ahí? Una guerra justa, pues, nos invaden y nos defendemos, ¿no? Pero la guerra del opio, Inglaterra tiene la fuerza y eso basta, ¿no? Dijeron. ¿Cómo terminó la guerra? Pues China fue derrotada. China no era pues el país poderoso, rico, desarrollado, ¿no? Que es actualmente. China aún no se había desarrollado. China era feudal. China era un país atrasado. Así que perdió ante Inglaterra, un país moderno. Al perder, va a firmar el Tratado de Nankín, considerado un tratado desigual. Le van a llamar tratados desiguales a un conjunto de tratados que se van a firmar en esta época, en el que pues los vencedores obtenían grandes beneficios a costa de los perdedores. Tratados desiguales porque eran pues muy favorables al vencedor, ¿no? En este caso, China le entregó una isla a Inglaterra, Hong Kong, Hong Kong, por un tiempito nomás. ¿Por cuánto tiempo? 150 años. Durante 150 años Hong Kong iba a ser de Inglaterra. Y al cabo de los 150 años, Inglaterra le iba a devolver Hong Kong. Pues es bastante tiempo, ¿no? Viendo las fechas, ya pasaron los 150 años. Ya pasaron, ya. Antes que ustedes nacieran, ya terminó esto, ¿no? Por eso Hong Kong actualmente ya no le pertenece a Inglaterra. Los ingleses abandonaron Hong Kong. ¿Ya? También le pidieron a China la entrega de 5 puertos, por donde colocarán los ingleses sus productos. ¿Ah? 5 puertos, como el de Shanghái. China entonces fue derrotada y tuvo que aceptar estas condiciones. ¿Qué podía hacer? Pasaron unos años, Inglaterra dijo, pero 5 puertos no son suficientes. Quiero más. ¿Cómo le obligo a China a darme más? Francia también dice, yo también quiero. Entonces Inglaterra y Francia se unen contra China. Esto es la Segunda Guerra del Opio. China volvió a perder y tuvo que entregar más concesiones, tuvo que entregar más puertos, más islas. Y así, pues China, pues era víctima del imperialismo. Luego, ¿quiénes vinieron? Los alemanes, los rusos, los japoneses, vinieron pues los norteamericanos, ¿ya? Las potencias llegaban a China pues a querer una tajada de China, ¿no? Querer también pues ahí algún beneficio. Y China tenía que aceptarlo, ¿no? Porque no tenía las fuerzas para rechazarlo. China entera no fue dominada, ¿ya? Pero sus costas, sus islas, sí cayeron bajo el control de las potencias, ¿ya? Muy bien. China entonces volvió una semicolonia de las potencias. Semi porque fue dominada parcialmente, no de manera completa. Y cuando hablamos de esta guerra, cuando buscamos la guerra del opio, nos aparece esta imagen, esta caricatura, ¿no? Ya, muy famosa esta caricatura. China, aquí es representada con una pizza, ¿ya? Uy, qué rica esta pizza. Ahí está China. Muy bien. ¿Y quiénes quieren su tajada de la pizza? Pues acá está la reina Victoria, que representa a Inglaterra. Este probablemente sea Bismarck, el canciller de hierro alemán, ¿no? Que representa a Alemania. Y por acá hay otros 3 que representan a Rusia, a Japón y a Francia, por los colores que tienen de la bandera francesa, Francia, ¿no? Y el sombrerito que usaban los revolucionarios. Así que Francia, Rusia, Japón, Alemania, Inglaterra, pues están viendo qué pedazo de China tomar, qué tajada, ¿no? Quedarse, ¿no?
Ahí Rusia pone su mano en Port Arthur, un puerto que le interesaba a Rusia, y así, ¿ya? ¿Y quién es el que está arriba, con los brazos levantados, pero nadie le hace caso? Pues sería el emperador chino, ¿ya? Que protesta, pero nadie le hace caso. ¿Por qué no le hacen caso? Porque China perdió la primera guerra del opio, la segunda guerra del opio, entonces China, pues no era nada, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, se representa aquí el imperialismo al que fue víctima, pues, China, ¿no? En estos años. En el siglo XIX, China fue víctima del imperialismo. En el siglo XX, China se moderniza. En el siglo XXI, China se convierte en una gran potencia. Actualmente estamos hablando, ¿no? Así es, solo por debajo de Estados Unidos. Quién sabe se caiga China de acá a unos años o quién sabe se convierta en el nuevo líder, ¿no? ¿Mm? ¿Qué pasará, no? Muy bien, ahí está, ¿no? Esta caricatura se llama China, el pastel de reyes y emperadores. Muy bien, hubieron otras guerras, como la guerra de Crimea. Esta guerra fue para detener la expansión del imperio ruso. Rusia, como sabemos, es un país grande. Vamos a buscar el mapa otra vez. Rusia, acá está. Como sabemos, el imperio ruso es un país enorme, pero aún así quería más. Se quería expandir hacia territorios chinos. También se quería expandir esta flechita, vamos a esta flechita, ¿qué cosa apunta? El mar Negro. Acá está. Y hay un pedacito que es la península de Crimea. Pues allí es donde se va a pelear esta guerra, la guerra de Crimea. Muy bien, ¿quiénes van a pelear? El imperio turco contra el imperio ruso por el control del Mar Negro. ¿Y quiénes se van a meter? Inglaterra y Francia a ayudar al imperio turco para detener la expansión rusa, ya que Rusia era un gigante, no era un país moderno, no era un país desarrollado, pero era un gigante de todas maneras. Y esto, pues, intimidaba, ¿no? Así que tenemos que la guerra eh, de Crimea fue, pues, una derrota del imperio ruso y no pudo expandirse por el Mar Negro. Inglaterra, pues, y otros lo detuvieron. Muy bien. En los territorios dominados van a haber rebeliones por parte de la gente. Van a buscar ellos su liberación, su independencia. La rebelión de los cipayos es considerada la primera guerra de independencia de la India. ¿Ya? Como hemos visto, la India era una colonia de Inglaterra. Entonces, la población de la India se sublevó en esta rebelión de los cipayos. Los cipayos eran soldados de la India, pero que servían al ejército de Inglaterra. Pero en cierto momento se rebelaron. Se rebelaron ya contra los ingleses, ya, y así se dio una lucha anticolonialista, una lucha antiimperialista, una lucha que fracasó. Los ingleses sofocaron esta rebelión. La India se va a independizar recién en el siglo XX, 1947. En este tiempo, pues la lucha fracasó. El canal de Suez. ¿Dónde queda el canal de Suez? En este mapita lo ubicamos, ¿ya? Queda en Egipto, en el norte de África. Aquí, ¿ya? En ese lugar se construyó un canal para que los barcos puedan pasar del mar Mediterráneo al mar Rojo. Se corta, ¿ya? Un espacio para que los barcos puedan pasar. Así es. ¿Para qué sirve el canal de Suez? Para que los barcos de Europa fácilmente puedan cruzar por acá y puedan llegar en tiempo más corto a Asia, a la India, por ejemplo.
Entonces, Inglaterra se convirtió en la dueña del canal al ser propietaria de la mayoría de las acciones del canal. Y para asegurarse el control del canal, Inglaterra dominó Egipto, convirtió a Egipto en su colonia. ¿Ya? Muy bien. Hace un momento te decía que Inglaterra dominaba Gibraltar, al sur de España, y ahora domina Egipto y el canal de Suez. Entonces Inglaterra controlaba la puerta de entrada al mar Mediterráneo y la puerta de salida también. En caso de guerra, Inglaterra cierra estos lugares. Como tiene bases en Gibraltar, bases en Egipto, puede cerrar estos lugares, ¿ya? Y dominar así en el mar. Muy bien, entonces Inglaterra controló el canal de Suez. ¿Ya? Actualmente ya no le pertenece. Egipto nacionalizó el canal en 1956, pero pues durante casi 100 años el canal le perteneció a Inglaterra. Después de la rebelión de los cipayos, la India va a caer bajo un control más directo por parte de Inglaterra. Inclusive la reina Victoria va a recibir el título de emperatriz de la India. Emperatriz de la India. El incidente de Fachoda, ¿no? Esto fue un problema entre Francia e Inglaterra. ¿Qué pasó? A ver, Fachoda queda en Sudán. Sudán está al sur de Egipto. ¿Ya? Sudán está en África, parte norte de África. Muy bien, ¿qué pasó? Que a ese lugar, Fachoda, en Sudán, llegaron ingleses y también franceses, casi al mismo tiempo. No, este es mi lugar, acabo de tomar este lugar, retírense. No, nosotros hemos tomado este lugar, ustedes retírense. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿para quién era el canal? ¿Para quién era Fachoda? Pues esto pudo haberse convertido en una guerra entre Francia e Inglaterra, que sabemos eran dos países rivales por siglos. Fueron rivales Inglaterra y Francia. Hemos hablado de varias guerras en que se mataron franceses e ingleses. Las guerras napoleónicas, la guerra de los 7 años, la guerra de los 100 años, pues, pero esto no fue una guerra. Uno de los dos decidió retirarse. ¿Ah? ¿Quién se retiró? Francia. Tal vez Francia consideró que a la larga iba a perder esta guerra. Porque si peleas en otro continente, para llegar a ese continente tienes que cruzar un mar, el mar Mediterráneo. ¿Quién tiene ventaja? Pues aquel que domina el mar. Pues así Francia tenga un poco más poder en ejército, Inglaterra tenía pues un poder bastante mayor en marina. Francia pues tal vez consideró que iba a perder, ¿ya? Y de un paso al costado. Sudán se convirtió en una colonia inglesa con el tiempo. Muy bien, entonces los dos enemigos, esta vez no pasó nada entre ellos, ¿ya? Esto era el inicio de más bien una amistad entre Francia e Inglaterra. Con el tiempo estos dos se volvieron grandes aliados. ¿Por qué? Si eran enemigos antes. ¿Ah? Goku y Vegeta también eran enemigos al inicio, ¿no? Pero después vino pues un enemigo en común y se unieron. Pues lo mismo acá. ¿Qué enemigo en común apareció? ¿Mm? ¿Quién era el rival de Francia y de Inglaterra? ¿Ah? ¿Qué país ambicionaba quedarse con las colonias de ellos? Así es José Pérez, así es Fiorella Vadillo, Alemania, ¿ya? Así es Hanhachi, ¿ya? Ah, una aclaración, ¿ya? La Alemania nazi
recién aparece en 1933 para la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Estamos todavía un poquito lejos de la Alemania nazi. Por ahora, es una Alemania que aún no es una Alemania nazi, es simplemente, ¿no?, el imperio alemán, el enemigo. Ya para la Segunda Guerra Mundial será pues la Alemania nazi. Muy bien, entonces Francia e Inglaterra serán aliados, como veremos la próxima semana. Bien, acá aparece una caricatura donde tenemos a un tal Cecil Rhodes, colonizador británico en África. Tiene un pie en Egipto y otro pie en Sudáfrica, y una línea que quiere extender desde el norte hasta el sur de África. ¿Qué representa esta caricatura? El deseo por parte de Inglaterra de unir sus colonias que están al norte con las colonias que están al sur. Unirlas para que haya una comunicación, ¿no?, fácil entre ellos. ¿Lo lograron? A ver, volvamos al mapa. Inglaterra logró dominar de norte a sur en África. ¿Ah? ¿Qué me dicen? A ver, acá está lo rosado, es Inglaterra. Llegan hasta Kenia. Pero ahí, Rhodesia, Unión Sudafricana. Pues esta Tanganica, o Tanganica como también le dicen, está en medio, corta, ¿ya? Corta con las colonias de Inglaterra. Muy bien, ¿y por qué no toman Tanganica? ¿A quién le pertenece? A ver, color anaranjado. Uy, le pertenece a Alemania. A Alemania, ¿ya? Así es, Pérez. Alemania. Entonces, si Inglaterra quiere unir sus colonias del norte a sur, tiene que quitarle Tanganica a Alemania. ¿Ya? ¿Lo hará? Pues la Primera Guerra Mundial. Cuando termine la Primera Guerra Mundial, Tanganica le va a pertenecer a Inglaterra, ya no a Alemania. Y así ya podrán unir sus colonias de norte a sur. Como vemos, la Primera Guerra Mundial fue una guerra por colonias, como lo diremos la próxima semana. Muy bien, ¿dónde estamos? Acá. En China se dio también una rebelión contra el imperialismo. A esta rebelión se le llama la rebelión de los Boxer. ¿Ya? Los ingleses le llamaron así Boxer a los chinos que estaban rebelándose al ver que estos chinos daban golpes de puño. Los japoneses, karatecas, dan más golpes de patada, ¿no? Pero los chinos, con el kung fu, pues dan más golpes de puño. Así que los compararon con los boxeadores de Europa y les llamaron pues así, los boxer, a los rebeldes chinos. Muy bien, fue una gran rebelión. Esta fue contra el imperialismo, contra el dominio de China frente a las potencias extranjeras, pero fueron derrotados. Ya se unieron varios países que tenían intereses en China y derrotaron pues a los boxers. ¿Ya? China se va a liberar de ese dominio todavía años más tarde. La guerra anglo-boer. ¿A quiénes se enfrenta esta guerra? Cuando decimos anglos, anglosajones, nos estamos refiriendo a los ingleses. ¿Ya? Así que el término anglo, ya, lo vamos a tomar como inglés. ¿Y quiénes eran los Boer? Los Boers, ¿ya? Los Boers eran descendientes de holandeses. Años atrás habían llegado desde Holanda al sur de África colonos, pobladores, y habían dejado pues su descendencia aquí. A esa descendencia le llamamos Boers. Como descienden de holandeses, son blancos, ¿ya? Viviendo en el sur de África. Pero ¿quiénes llegaron a dominar el sur de África en este tiempo? Llegaron los ingleses. Los ingleses y los Boers se van a enfrentar en el sur de África por el control de un par de territorios. ¿Qué territorios?
Orange y Transvaal, donde estaban los Boers. En estas tierras se habían descubierto minas de oro. Y los ingleses que estaban acá, en la colonia de El Cabo, dijeron, queremos esas minas. Y así fueron y pelearon pues contra los Boers en diferentes batallas. La victoria fue de los ingleses. Así que estos territorios cayeron bajo dominio inglés y todo esto se convirtió en la Unión Sudafricana, colonia de Inglaterra. Muy bien, como ves, Inglaterra ganaba todo en este tiempo. También tengo que destacar a Francia, porque era el segundo país con más colonias. Muy bien, uno de los que impulsó la búsqueda de colonias fue el emperador Napoleón III, a quien ya hemos conocido, sobrino de Napoleón Bonaparte, que ya falleció. Napoleón III gobernó como emperador entre 1852 y 1870. El segundo imperio, es conocido este periodo de la historia de Francia. Así que con Napoleón III se expanden por África, toman Indochina en Asia, ahí está Napoleón III. Algunas guerras sí salieron mal, como cuando se intentó invadir México. Los mexicanos resistieron, México no fue dominado por Napoleón III. ¿Ya? Ahora, también recordemos que Napoleón III fue derrotado. Los prusianos o alemanes le ganaron la guerra franco-prusiana. ¿Recuerdas cuando Francia tuvo que entregar Alsacia y Lorena a Alemania? Pues allí Napoleón III había sido derrotado. Napoleón III cayó, desapareció el imperio y Francia se convirtió en la Tercera República Francesa. Francia tendrá presidentes. La Tercera República siguió buscando colonias por el mundo, ¿ya? Como una forma de compensar la derrota ante los alemanes. Así es. Entonces, si Francia no podía recuperar los territorios de Alsacia y Lorena que Alemania les quitó, entonces Francia debía buscar otros territorios en el mundo para compensar lo que había perdido. Y así volver a ser pues protagonista en la historia, ¿no? Muy bien. A veces queremos pues tapar, ¿no?, un error, un problema, ¿no?, un defecto con una virtud, con una victoria, ¿no?, con un acierto, para compensar las cosas. Muy bien, ya hemos visto cuáles sean las colonias de Francia. Ajá. Madagascar, Marruecos, Túnez, Argelia, Indochina. Conferencia de Berlín. Esto vino en examen de admisión. A ver, así le llamamos Conferencia de Berlín a una reunión de representantes europeos en estos años en la capital de Alemania, Berlín. Como esto se dio en Alemania, el que dirigió la reunión fue el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, el canciller de hierro. ¿Por qué esta conferencia? Vamos a colocar unas imágenes por acá. Acá, por cierto, aparece otra, ¿no?, otra caricatura donde aparece Bismarck, este hombre de bigotes, ya viejito, es Bismarck, ¿ya? Y los demás son los representantes de Europa, ¿ya? Muy bien, hay una torta que Bismarck va a cortar en tajadas para cada uno, ¿ya? ¿Qué dice la torta? África, ¿ya? África. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es lo que ocurrió en la conferencia de Berlín? Los europeos se reunieron para repartirse África, ¿ya? África, no China, África ahora. ¿Qué pasa? Viendo a ver este mapita, viendo esto, a ver, antes de la reunión, miren, la mayor parte de África aún no estaba dominada por los europeos. Aún no. La parte no dominada es lo que aparece de anaranjado.
¿ya? Muy bien, pocos territorios todavía estaban dominados, ¿sí? Muy bien, pero los europeos iban a entrar al interior ahora, los ingleses, los franceses, ¿sí? Los españoles, los portugueses, ahí están los colores, ¿no? Los belgas ya estaban acá, ¿ya? Los italianos, ¿no? Pues, ahora, ¿qué iba a pasar cuando entren? Seguramente se iban a encontrar en el camino y esto podría terminar en guerras. Justamente la reunión fue para conversar sobre cómo poder evitar las guerras, pues estableciendo reglas para no enfrentarnos. ¿Ya? En el salón, cuando teníamos clases pues en el colegio, si llegabas temprano, te sentabas en el lugar que elegiste, ¿no? El lugar que quieres. Si fueras el primero, pues el primer día te sientas en el lugar que te dé la gana, ¿no? Entonces hay una regla y, ¿no? El que llegó primero, pues se queda con el lugar, ¿no? Igual acá, ¿no? El que llega primero a un lugar, tiene que comunicar al resto que llegó, enviarle alguna notificación por algún medio, colocar su bandera allí, y de esa forma los demás respetarán que ese lugar ya está en manos de otro país europeo. Y así van a establecer reglas, normas, acuerdos, ya hasta van a establecer algunas alianzas para evitar pues enfrentamientos y así facilitar la invasión de África. Si volvemos al dibujo, al mapa, pues esto es África en 1885 cuando se convocó a la conferencia de Berlín. Esto es África en 1914. Pues, ¿qué vemos? ¿Ah? ¿Qué vemos? Vemos que África está casi completamente invadida, excepto Abisinia y Liberia, todo lo demás ya está invadido. ¿Ya? 25, 24 años después de la conferencia de Berlín, se aceleró la invasión de África. Entonces, las reglas que pusieron en esta conferencia sirvieron para facilitar, para acelerar el dominio sobre África. Por eso en la caricatura, pues, están repartiendo África de manera ordenada. Hay África para todos, dijeron. Muy bien. Entonces, yo me pregunto, ¿con qué derecho gente de un continente se reparte otro continente? África es de los africanos, como Europa es de ellos, ¿no? Muy bien, acá colocamos colonias de los demás imperios, eso también lo hemos visto en el mapa. Finalmente tenemos las consecuencias del imperialismo. África fue colonizada casi completamente, excepto Abisinia, conocida actualmente como Etiopía, y Liberia. Las potencias van a poder explotar los recursos naturales de las colonias. Como invirtieron parte de sus capitales, pues va a surgir una industria dentro de las colonias. La segregación racial. Muchos de estos blancos que llegaron a dominar África u otros lugares no quisieron mezclarse con la gente de allí por una cuestión de racismo, ¿no? Hasta el propio gobierno colonial va a establecer leyes para mantener separados a los blancos de las poblaciones nativas. ¿Cómo le llamamos a esto? Segregación racial. ¿Ya? Así es. Imagínate, hace 100 años habían colegios para blancos y separado colegios para negritos. Y al negrito no lo dejaban matricularse en un colegio para blancos. Y los blancos no iban al colegio de negritos, ¿no? Y así, ¿ya? Habían lugares, barrios solo para negritos y otros solo para blancos, ¿no? A playas exclusivamente para blancos, ¿no? No aceptaban negritos. Y así, ¿ya? Vagones en el tren donde solamente podían ir blancos, separados de los negritos que iban atrás, ¿no? Pues esa es una política que se llama segregación racial. Lo hace el propio Estado, que adopta el racismo como pues algo
que es correcto, ¿no? Cuando sabemos que no lo es, ¿no? Esto también genera rebeliones, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Se impone la cultura de los europeos, como también pues de los norteamericanos, ¿no? Eh, ya con el tiempo las potencias rivalizan entre sí y terminaron enfrentándose en las guerras mundiales, ¿ya? Finalmente, esta imagen, donde justamente en una playa en Sudáfrica, pues hay un letrero acá, bueno, no puedo traducirlo porque no sé el idioma, ustedes seguramente sí, pero pues acá hay ¿ya? Acá aparece un nadador moreno y una raya. ¿Qué significa, pues? Esta playa no es para negritos. En Sudáfrica, en África, en el país de ellos, ¿no? No les permitían entrar a la playa, ¿ya? Luego me dicen qué hice ahí en el mensaje. Miembros de la raza blanca, algo así, solamente para ellos, algo así. Esta área está reservada solo para miembros de la raza blanca, algo así, ¿no? Eh, ya, entonces eso era normal, imagínate, en ese tiempo. Hoy, quien hace eso es denunciado, puede ir a la cárcel. Uso exclusivo para el grupo de raza blanca. Ya, gracias, Romero. Pues esto era normal hace 100 años, ¿no? Hace 150 años. Hoy, pues, eso es racismo que rechazamos, ¿no? Bien, muchachos, entonces eh, ya nos ganó la hora. Nos quedamos aquí. Muy bien. Vamos a tomar nuestro temático para finalizar. Bien, chicos, entonces ingresen a internet